Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Soy Cristian Moya y en esta ocasión vamos a hablar sobre glomerulonefritis postestreptocócica. Espero que sea de su agrado. Iniciaremos hablando sobre el concepto de glomerulonefritis, ¿sí? Etimológicamente hablando, una glomerulonefritis se refiere a una inflamación del glomérulo. Esta va a abarcar un conjunto de entidades que pueden afectar de forma directa tanto la estructura como la función del glomérulo renal y se va a clasificar en dos tipos, si son primarias o si son secundarias. En las primarias, cuando hablamos de una glomerulonefritis primaria, nos referimos a que solamente va a haber daño renal y no en otros órganos o sistemas, mientras que en una secundaria, la afectación se debe a un sistema que como consecuencia afectó al riñón. Hablando de la glomerulonefritis postestreptocócica, esta va a ser una complicación no supurativa, principalmente de estreptococo beta hemolíticos del grupo A. Existen otros estreptococos que nos pueden generar esta afección, como puede ser estreptococo beta hemolítico del grupo C y G. Sin embargo, pues esto es menos frecuente, lo más común es que sea por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y si bien la glomerulonefritis postestreptocócica es una de las causas principales de síndrome nefrítico, sobre todo en la población pediátrica, y hay que recordar que este síndrome nefrítico está caracterizado por una triada clínica, que es hematuria macroscópica, edema e hipertensión arterial. Este síndrome nefrítico, dependiendo de la gravedad clínica, puede tener diferentes presentaciones de estos tres elementos que les acabo de comentar, y si se complica o se agrava, puede darnos incluso una lesión renal aguda. Bien, hablando de la etiología y epidemiología de esta enfermedad, hay que entender que una glomerulonefritis postestreptocócica va a aparecer tras una infección faríngea o cutánea causadas por cepas nefritogénicas de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Si bien tenemos un paciente pediátrico que se enferma de la garganta, tiene una faringitis o desarrolla un pioderma estreptocócico, después de un lapso de semanas, dependiendo de si es faringitis o si es pioderma estreptocócico, a lo mejor se cura este paciente, pero a lo largo de este transcurso del tiempo, después de un par de semanas, puede desarrollar esta entidad que es la glomerulonefritis postestreptocócica. En el caso de una faringitis estreptocócica, después de 7 a 10 días de resolverse la faringitis, puede desarrollar la glomerulonefritis postinfecciosa, o si hablamos de un pioderma estreptocócico, después de 2 a 4 semanas puede desarrollar esta entidad. Esto va a variar dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten. En caso de faringitis estreptocócica nos manejan de 7 a 10 días, pero algunos también comentan que puede aparecer después de 2 semanas, y en pioderma estreptocócico después de 4 a 6 semanas. 97% de esta entidad va a producirse en países menos desarrollados, sobre todo en brotes epidémicos y acumulaciones de casos domésticos. Esto tiene que ver también con la cuestión higiénica que tienen los países industrializados. Esta es la razón por la cual en los países industrializados esto es poco común. Como comenta aquí, es más común en países menos desarrollados. Y hablando del grupo de edad, este va a ser más común en niños entre 2 y 18 años de edad y más común en hombres, en una relación de 2 a 1 comparado con mujeres. Hablando de la patogenia, bien, sabemos que estas estirpes nefritogénicas de estas bacterias estreptococos, tienen proteínas M que son bastante similares a algunos antígenos pertenecientes al glomérulo, ¿va? Estas proteínas M van a ser básicamente las que se van a encargar de desarrollar la patogenia de una glomerulonefritis postinfecciosa. Hay diferentes serotipos dependiendo del tipo de infección que estemos hablando. Si hablamos de una infección faríngea, los serotipos que mayormente se asocian a esta entidad van a ser los serotipos M1, M4, M25 y M12. Mientras que si hablamos de una infección dermatológica o cutánea, el M49 es el que más asocia. Bien, estas proteínas M van a ser componentes que van a estar presentes en estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estas proteínas M van a guardar una gran similitud a antígenos propios del glomérulo normal. Cuando estas proteínas M son detectadas a través de nuestro sistema inmune, ¿sí? Se desencadena la activación, una respuesta
adaptativa de nuestro sistema inmune y se desarrollan anticuerpos contra estas proteínas M. Si bien, pues lo que les comenté aquí, se da este mimetismo molecular dado la gran semejanza que tienen estas proteínas M con los antígenos propios del glomérulo. Y por un lado se generan inmunocomplejos, es decir, se generan anticuerpos que se unen a estos antígenos estreptocócicos y atacan, por un lado, las proteínas M de estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también se van a afectar los componentes del glomérulo que guardan una gran similitud con estas proteínas. Algo que también vamos a encontrar va a ser una disminución del complemento, va a haber una hipocomplementemia, sobre todo de C3, sí, esto porque además de los inmunocomplejos que se van a generar de anticuerpos con antígenos, va a haber una activación del complemento que se dirija contra estructuras glomerulares. Esta es básicamente la fisiopatología que te explica la relación entre las infecciones y el desarrollo de la autoinmunidad glomerular. Ay, disculpen. Hablando de la anatomía patológica, bien, va a depender mucho de la gravedad clínica que tenga el paciente. En primera instancia, lo que vamos a encontrar va a ser un infiltrado de leucocitos, sobre todo leucocitos polimorfonucleares o neutrófilos y monocitos. Vamos a encontrar glomérulos agrandados con una proliferación de células endoteliales y mesangiales. Va a haber también presencia de una matriz mesangial proliferante en todo el glomérulo y dependiendo de si esta avanza o progresa y se hace muy evidente el daño, puede haber formación de semilunas, una inflamación intersticial y edema. ¿Va? Estos son los hallazgos que vamos a encontrar en un estudio histopatológico. En relación a las manifestaciones clínicas, pues les había comentado que la glomerulonefritis postestreptocócica es una de las causas principales de síndrome nefrítico, ¿sí? Ya hablamos de la triada clínica de síndrome nefrítico, que era hipertensión arterial, edema y hematuria macroscópica. Las manifestaciones clínicas van a depender de la gravedad de la afectación renal. La hematuria, a su vez, puede ser clasificada en microscópica y macroscópica. Microscópica es cuando hay presencia de eritrocitos en la orina, pero que estos no son evidentes a simple vista. Simplemente orinamos y no se detecta la presencia de sangre. En cambio, en una hematuria macroscópica es evidente el color, ¿sí? Si se fijan, una hematuria macroscópica, pues ya es evidente la presencia de sangre en la orina. Pues tenemos estas dos presentaciones, dependiendo de la gravedad, va a ser microscópica, asintomática o macroscópica con lesión renal aguda. Los otros componentes que ya hemos comentado, edema, hipertensión y oliguria, en caso de que exista una lesión renal aguda, pues la oliguria también es un indicador de que existe este daño. Eh, si bien es más común el síndrome nefrítico como una de las afectaciones, en menos del 5% de los pacientes se puede desarrollar un síndrome nefrótico. Es muy diferente un síndrome nefrítico a uno nefrótico. Un síndrome nefrótico está caracterizado también clínicamente por la presencia de proteinuria mayor a 3.5 gramos al día, edema periférico e hiperlipidemia. Estos son los componentes del síndrome nefrótico. Y algo importante que también, pues, es importante mencionar es que la resolución de esta enfermedad en la fase aguda va a oscilar entre 6 y 8 semanas. Tienen este tipo de resolución. Hablando del diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer ante una sospecha de una glomerulonefritis postestreptocócica es confirmar una infección estreptocócica previa. Tenemos que ver si el paciente previamente tuvo una faringitis bacteriana, si tuvo alguna infección cutánea como el pioderma estreptocócico u otras afectaciones cutáneas, y a partir de aquí, pues podemos sospechar de esta entidad. Podemos hacer un análisis de orina y detectar la presencia de hematiz o de eritrocitos, es lo mismo, cilindros de hematiz, proteinuria y leucocitos polimorfonucleares. Esto pueden ser indicativos de la enfermedad. Algo importante también va a ser la hipocomplementinemia, ¿sí? Va a haber una reducción del complemento, sobre todo de C3, hasta en más del 90% de los pacientes. Cabe mencionar aquí que esta reducción del complemento tiende a ser transitoria después de la resolución de la enfermedad, después de 6 a 8 semanas,
este complemento se normaliza y vuelve a las cifras normales. Algo que también podemos utilizar es estudios serológicos. Podemos detectar anticuerpos, elevación de anticuerpos contra títulos de streptolicina O en caso de una faringitis o antidesoxirribonucleasa B en caso de infección cutánea. Esto es lo que podemos utilizar. La biopsia renal casi no se utiliza a menos que el paciente desarrolle un síndrome nefrótico, ¿sí? O que exista o que el complemento esté normal, o en otras circunstancias que puedan hacernos sospechar en otras entidades diferentes a una glomerulonefritis postestreptocócica, podemos emplear la biopsia renal. Hablando de las complicaciones de esta entidad, bueno, el 60% de los pacientes con esta entidad van a tener hipertensión arterial, y esta hipertensión arterial puede relacionarse con una entidad llamada encefalopatía hipertensiva. Del 60%, el 10% desarrollan esta entidad, y pues esto puede ser grave porque una encefalopatía hipertensiva se puede relacionar a hemorragias intracraneales, y esto es de mal pronóstico. Otras complicaciones que pueden estar presentes aquí es insuficiencia cardíaca, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, acidosis, crisis comiciales y uremia, que va de la mano, pues, este último con la lesión renal aguda. Y todos los demás trastornos hidroelectrolíticos también se asocian con el daño renal. Respecto a la prevención, siempre que tengamos la sospecha de una faringitis bacteriana o una infección cutánea, tenemos que dar un tratamiento oportuno con antibiótico-terapia, ¿sí? Si detectamos estas dos entidades, debemos de tratarlas oportunamente, precozmente, y de esta manera, pues, se disminuye el riesgo de las complicaciones no supurativas de estas entidades. Dependiendo de la bibliografía que consulten, algunos dicen que esto es efectivo, que dar una antibiótico-terapia precoz puede prevenir las complicaciones no supurativas. Otros autores dicen que no, que a pesar de dar antibióticos, pues no se disminuye el riesgo de esta complicación, pues ya depende de su criterio. Yo sí recomendaría dar una antibiótico-terapia en caso de que se sospeche de faringitis bacteriana por estreptocócica o una infección cutánea por este mismo agente. Otra forma de prevenir es realizar cultivos para detectar esta bacteria, que es Streptococcus beta multicos del grupo A, en familiares cercanos de pacientes enfermos y sobre todo en niños pequeños. Y si es que se da positivo este cultivo, damos antibióticos como prevención. Hablando del tratamiento y el pronóstico, lo que tenemos que hacer en estos pacientes que están infectados es llevar a cabo un control de los efectos agudos de insuficiencia renal e hipertensión, ¿va? Tenemos que dar también penicilina durante 10 días para limitar la diseminación de los microorganismos nefritogénicos. Y pues medidas generales aquí, por ejemplo, en hipertensión, podemos recomendar una dieta hiposódica, es decir, baja en sodio, reducir la administración de líquidos, dar un tratamiento farmacológico, ya sea con base en IECAS, en ARA2, en diuréticos, en bloqueadores de los canales de calcio. Numerosos fármacos que se utilizan en la terapia antihipertensiva pueden ser útiles aquí. Y hablando del pronóstico, van a tener un buen pronóstico estos pacientes. Hay una recuperación completa hasta en más del 95% de los pacientes enfermos con esta entidad. Las recidivas son muy poco frecuentes, y hasta menos del 2% de los pacientes van a producir en una fase aguda grave, una glomerulosclerosis y enfermedad renal crónica. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un muy buen pronóstico en este tipo de pacientes, siempre y cuando se aborde de una forma adecuada y pues, no pase a mayor. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por su atención. Espero que este video les haya sido de utilidad. Si tienen dudas sobre alguna cuestión de este tema, háganmelo saber a través de los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima.